Buenas tardes. Vamos a empezar ya las jornadas de Covite. Muchas gracias a todos por estar aquí, por acudir. Y bueno, pues el primer ponente es conocido de todos. Es Javier Zaragoza, fiscal jefe de la Audiencia Nacional. No voy a hacer ninguna presentación formal, porque bueno, yo ya con Javier considero que tengo ya bastante confianza como para bueno, pues considerarlo un amigo desde el primer momento en el que lo descubrí. La verdad es que fue un poco lo descubrí un poco así, lo descubrí por el periódico, claro, porque la verdad es que este año pasado tenemos un compañero que la verdad es que desde hace un año y medio, dos, que se llama Antonio Recio, que ha sido un fichaje impresionante para Covite, porque bueno, pues ha realizado trabajos extraordinarios, tiene una cabeza muy bien privilegiada, tuvo esa suerte, que nació con ella, y la verdad es que un luchador y un trabajador incansable. Bueno, había estado haciendo un trabajo que fue el siguiente, y es que descubrimos que un requisito, que es el de la colaboración con las autoridades para el esclarecimiento de los atentados, pues sencillamente descubrimos que no se cumplía, que no se estaba, o bueno, que no se olvidaba. Siempre que oíamos a personas que hablaban de los temas penitenciarios y que decían que bueno, pues las progresiones de grado para los beneficios penitenciarios, pues estaba el tema de la petición de perdón a las víctimas, la desvinculación de la banda, la asunción de responsabilidades civiles, y hasta ahí. Y el tema de la colaboración, pues se les olvidaba. Y la verdad es que es un requisito de obligado cumplimiento. Con lo cual, bueno, pues después de... Yo siempre he tenido una obsesión también con el tema de que, bueno, pues que siempre me he ido a todos los juicios en la Audiencia Nacional, en los que, o bien los juicios contra de los asesinos de mi hermano, ¿no?, que he ido a todos, o de otros compañeros en los que siempre estaba el mismo comando y aparecía Valentín Lasarte, y Valentín Lasarte siempre, cuando llegaba la hora de declarar en la audiencia, siempre se lo olvidaba todo, nunca se acordaba de nada, ¿no? Y bueno, y la verdad es que luego, al cabo de hace ya muchos años, me empecé a enterar de que, bueno, que Valentín Lasarte estaba arrepentido. Entonces, curiosamente, pues la verdad es que me llevé bastante sorpresa, porque a mí me parecía bastante difícil de creerme que Valentín Lasarte estuviera arrepentido. Bueno, fuimos investigando un poquito más y, como os digo, llegamos a encontrarnos con este tema de la colaboración. Javier Zaragoza, este verano, no el anterior, leía en el periódico que se había opuesto a un permiso de un preso. ¿Cuál era? ¿Qué preso era? Bueno, no sé, era Martín Carmona, no sé cuál era. El caso es que, bueno, vi que el fiscal jefe se oponía al permiso que el juez de vigilancia penitenciaria pues le había otorgado, ¿no? Y precisamente decía que era porque no había colaborado, ¿no? Entonces llamé a la Audiencia Nacional, pregunté por el fiscal jefe, y la verdad es que no me costó nada. Enseguida llegué a Javier, y tengo que decir que desde el minuto 1 fue llamarle, y ya me dijo: vente mañana, y venga, y vente mañana, que hablamos. Y la verdad es que le agradecí muchísimo que bueno, pues que nos abriera las puertas de par en par. Siempre, yo creo que él se estará arrepintiendo un poco de haberme conocido, porque sí que es verdad que estoy todo el día pues eso, pidiéndole cosas, y la verdad es que siempre que voy a Madrid, o siempre que esto, siempre tiene la puerta abierta. Vamos, vemos, hemos visto sumarios, nos ha dicho con toda claridad que es a él a quien tenemos que acudir, puesto que el fiscal es el que representa a las víctimas, ¿no? Y es así. Yo hasta ahora, hasta este momento, la verdad es que pienso que bueno, pues que luego está el tema del informe, claro. Una de las cosas más importantes que se han hecho en el tema de las víctimas en los últimos tiempos, yo creo que es de las cosas más importantes, ¿no?, de las que nos hemos enterado, y la verdad es que
ha sido un dato revelado, ¿no? Nada agradable, y que no lo conocíamos ni las propias víctimas. Ha sido el famoso informe elaborado por la Fiscalía por encargo de la Fundación de Víctimas, del cual resultaron que hay a día de hoy 326 familias, 326 atentados mortales cuyas familias no han tenido justicia, que todavía hoy están esperando la justicia. Es un tema, a mí me ha obsesionado. Yo, desde que he conocido ese dato, estoy profundamente conmocionada, obsesionada, y pienso que, vamos, que no tengo otro objetivo que no nos podemos quedar cruzados con ese dato escalofriante de que 326 personas han sido asesinadas y sus crímenes permanecen impunes. Yo creo que algo ha funcionado muy mal en estos años en los que todos creíamos, es que ni las propias víctimas sabíamos estos datos, no los conocíamos. Y a mí me parece un dato terrorífico que nos hace cuestionarnos muchas cosas, que nos ha hecho plantearnos, desde luego, como asociación que representamos a un colectivo de víctimas del terrorismo, nos está haciendo plantearnos pues un trabajo que, o sea, avanzar, investigar y activar una serie de trabajos, porque esto no podemos quedarnos cruzados. Ahora sabemos que existe la cifra y qué vamos a hacer. Ya, quedarnos cruzados diciendo ¡qué barbaridad! Algo habrá que hacer, y eso es lo que, desde luego, desde COVITE nos estamos empeñando en hacer. Por un lado, estamos investigando, desde luego, por qué hay tantos casos sin esclarecer, y por otro lado, desde luego, estamos investigando, estudiando y acudiendo a personas que son los que tienen los conocimientos para que nos ayuden y nos guíen, ¿no?, para hacer algo a este respecto. Pues ese informe es el que se ha elaborado con la dirección del fiscal jefe, de Javier Zaragoza, y de ese informe es el que tenemos mucho interés de que nos cuente y nos hable y nos explique. Le doy la palabra a Javier Zaragoza. Muchas gracias por venir, Javier. Gracias. Gracias, Consuelo, por tus palabras de presentación, a todos por vuestra asistencia y a COVITE por haberme invitado a participar en estas jornadas, porque además es en San Sebastián. Yo con San Sebastián tengo algunos vínculos antiguos. San Sebastián fue mi primer destino como profesional de la carrera fiscal. Estuve ejerciendo como fiscal aquí en San Sebastián, procedente de tierras aragonesas, entre los años 1981 y 1987, en la época dura del terrorismo. Aquí fundé una familia, me casé con mi esposa, también fiscal aquí en San Sebastián, y aquí nacieron mis dos primeros hijos, uno de los cuales ya es fiscal y ha vuelto a San Sebastián para comenzar su andadura profesional. Os agradezco muchísimo, por tanto, y muy sinceramente, esta invitación. Por ese motivo y por la responsabilidad que tengo como fiscal jefe de la Audiencia Nacional, un órgano judicial sin el cual es difícil entender la lucha contra el terrorismo. Es una jurisdicción central especializada que creo que, con aciertos y con algunas equivocaciones también, ha desempeñado un papel trascendental en el combate contra el terrorismo en sus diferentes manifestaciones. Y yo voy a hablaros de dos cosas. Disculpad si en algunos momentos utilizo términos jurídicos, pero los juristas tenemos ese problema. Una primera es de la posición o de la función del fiscal en relación con las víctimas, sobre todo con las víctimas del terrorismo. Consuelo decía que se sorprendió pues porque le decía que la ventanilla adecuada para acudir a plantear estos temas es la Fiscalía. Es que la Fiscalía es la que legalmente tiene la función de defensa y protección de los intereses de las víctimas, más que los jueces incluso. Y la Fiscalía pues
se quiera o no reconocer, actúa con la mayor objetividad o la mayor imparcialidad. Y en segundo lugar, de ese informe, del informe que elaboramos y que terminamos a finales del año 2011, a instancias de la Fundación de Víctimas del Terrorismo, un informe que nos dejó un resultado desalentador. Efectivamente, luego lo veremos, pero aproximadamente el 40% de los atentados mortales de ETA están sin esclarecer, más o menos, ese es el porcentaje, ¿no? Con una particularidad, que una parte importante de todos esos atentados pues se refieren a años, finales de los 70, principios de los 80, en los que no están prescritos, formalmente hablando, pero sí están sobreseídos y archivados, y quizás la reapertura, si se produce el día de mañana, porque hay datos o motivos para pensar que algunos han podido ser autores, podría contribuir a esclarecer la verdad, difícilmente a impartir justicia por el tema de la prescripción, pero por lo menos sí las víctimas de esos atentados, las familias, los amigos, podrían saber en cada caso, si se reabren, y esto no hay que descartarlo desde luego, podrían saber qué es lo que pasó y conocer al menos quién, cómo, cuándo y de qué manera cometió esos atentados terroristas. Y esto es importante, porque esto es la verdad, esto es el derecho a la verdad. La Ley de Reconocimiento y Protección Integral de las Víctimas del Terrorismo, la reciente Ley 29/2011, habla de que hay 4 principios inspiradores en este tema en relación con las víctimas: memoria, dignidad, justicia y verdad. Al menos cumplamos alguno de estos, si no podemos impartir justicia finalmente. En relación con la primera cuestión, con la primera reflexión, la función del fiscal como garante y defensor de los derechos de las víctimas, esta función se enmarca en su configuración institucional como garante y defensor de la legalidad y de los derechos de los ciudadanos. O sea, el fiscal, lo queramos o no, además de los jueces, es un actor trascendental del proceso penal en el que la defensa de los derechos de los ciudadanos tiene una doble vertiente. Por una parte, la tutela de las garantías y derechos de los imputados, evidentemente, con cuyo reconocimiento se pretende la adecuación a la legalidad y la exclusión de la arbitrariedad en el ejercicio del jus puniendi por parte del Estado, y por otra parte, no menos importante, aunque históricamente ha sido una misión un poco olvidada, hay que reconocerlo, la protección de las víctimas de los delitos que se han visto atacadas, cuyos derechos se han visto atacados por la acción criminal. Tanto una como otra función son, sin duda, una de las claves fundamentales del funcionamiento de la justicia en un Estado de Derecho. Y yo les recordaba hace unos días, con motivo de la puesta en marcha de la Oficina Electrónica de Atención a las Víctimas de los Delitos de Terrorismo en el Ministerio de Justicia, no sé si algunos de vosotros estuvisteis presentes, en el Ministerio, con la Oficina de la Audiencia Nacional. La del lunes pasado, sí. No nos invitaron, pues es una pena, porque había asociaciones de víctimas invitadas. Y yo le recordaba ahí, cuando se presentó esa oficina electrónica, que había dos reflexiones muy importantes que había que tener en cuenta. Porque las víctimas son, efectivamente, referentes morales y éticos por el daño y el sufrimiento que se les ha causado como consecuencia de la violencia terrorista. Primero, que la confianza del ciudadano en la administración de justicia descansa en buena medida en la protección efectiva de los intereses de las víctimas y en la satisfacción que éstas obtengan, no sólo mediante la reparación e indemnización del daño. Luego hablaremos de las diferentes vertientes de la función del fiscal en relación con las víctimas, no sólo a la hora de exigir responsabilidades penales, sino también de los aspectos indemnizatorios, del trato, de la asistencia, de la información, etcétera, etcétera.
Y una segunda reflexión, que sobre todo es necesaria la aplicación de la ley penal al infractor, porque no hay mayor desamparo para las víctimas que la impunidad de quien las ha sometido a una grave agresión. Y esto es verdad, es particularmente doloroso en las víctimas de las acciones terroristas. Esta es una tarea importante para nosotros. En el proceso penal, el fiscal es defensor de la sociedad y es, sobre todo, defensor de las víctimas. Y lo dice expresamente, no solamente su estatuto orgánico, sino el artículo 773 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, donde se dice que el fiscal tiene la misión de velar por el respeto de las garantías procesales del imputado y por la protección de los derechos de la víctima y de los perjudicados por el delito. Dejando al margen la exigencia de responsabilidades penales, que es una parcela importante a la que luego haré referencia en sus diferentes aspectos, deben saber que el fiscal, particularmente con las víctimas del terrorismo, tiene una función que se desarrolla de forma efectiva en 4 extremos, en 4 vertientes. Primero, en la exigencia de las responsabilidades civiles, mediante el reconocimiento de las indemnizaciones que legalmente le corresponden por su condición a las víctimas. En segundo lugar, en facilitar y promover las actuaciones necesarias para la concesión de las ayudas económicas previstas en la legislación especial para las víctimas del terrorismo. Ahora efectivamente ha entrado en vigor la ley 29/2011, pero es evidente que aquí tenemos una tarea importantísima que hacer, a ver si ponen en marcha el reglamento, porque a partir de ese momento es cuando todas aquellas víctimas que históricamente han cobrado cantidades mínimas o ni siquiera han cobrado indemnizaciones podrán hacerse efectiva con criterios actuales, con baremos actuales, las indemnizaciones por aquellos atentados de los que fueron objeto. En tercer lugar, es importante la función de cumplir con el deber de asistencia e información para ellas en los términos que hoy establece el artículo 51 de la Ley 29/2011. Es decir, hay que informarles del estado de los procedimientos, asesorarles personalmente en relación con su presencia en los mismos, acompañamiento en los juicios orales, salvaguardia de su seguridad y de su intimidad, y la información, y esto también hay que destacarlo, en la ejecución y cumplimiento de las penas. Es decir, aquí es donde a veces se llevan sorpresas y no saben realmente lo que está sucediendo dentro de la política penitenciaria en relación con los terroristas. Deben ser informadas, guste o no guste, si se da un permiso, si se da un tercer grado, si se da, en fin, algún beneficio de algún tipo a quienes están cumpliendo condena por delitos de terrorismo. Y por último, también la función de instar la protección de la víctima testigo mediante la aplicación en el proceso penal de las medidas previstas por la Ley Orgánica 1994 de 23 de diciembre sobre protección de testigos y peritos en causas criminales. Una normativa que a mi juicio está muy desfasada, porque tiene ya casi 20 años de antigüedad y que ha servido para muy poco en orden a garantizar de verdad la seguridad de muchos testigos, ya no solo en procesos por terrorismo, también en procesos por narcotráfico o por crimen organizado, 2 manifestaciones delictivas muy peligrosas y muy serias, graves amenazas también para el sistema democrático. Pero esa tarea de defensa y protección de las víctimas, que es una de las, o que debe ser, y es una de las líneas esenciales de la actuación del Ministerio Fiscal y de la Fiscalía de la Audiencia Nacional en relación con las víctimas de los delitos de terrorismo, sería claramente insuficiente si no prestáramos la debida atención al reconocimiento que, al margen de los aspectos puramente indemnizatorios, merecen ellas, las víctimas de esta lacra criminal, y que debe traducirse, a mi juicio, en una política criminal inspirada en el respeto a la dignidad y en el rechazo legal a todas aquellas acciones que pretendan la legitimación social y el reconocimiento público del terrorismo y de sus partícipes en estas conductas de tanta gravedad. El respeto a la dignidad, desde luego, pasa inexcusablemente por la aplicación rigurosa de las penas, de las medidas y de las consecuencias que las leyes penales establecen para los casos de terrorismo. Y mucho más allá de las penas privativas de libertad, en las que hay ciertos límites, la legalidad y la proporcionalidad son siempre parámetros que un sistema jurídico establece para medir las consecuencias de la reacción punitiva del Estado,
en relación con la ejecución de las penas. Desde luego hay algunas de las medidas privativas de derechos que la legislación penal ha previsto y que adquieren precisamente su verdadera dimensión desde esta perspectiva. En particular yo me refiero a las medidas que se establecen en el artículo 39 del Código Penal en relación con los artículos 48 y 57. O sea, a lo que se conoce vulgarmente como las penas de alejamiento. Esto es importante. Pero es que durante muchos años no se pedían estas penas de alejamiento. O sea, hablo de la privación del derecho a residir o de acudir al lugar en que el autor ha cometido el delito o en el que resida la víctima o su familia, de la prohibición de aproximarse a la víctima, a sus familiares u otras personas, impidiendo al penado acercarse a ellos, a su domicilio, a sus lugares de trabajo o a cualquier otro lugar que frecuenten, y de la prohibición de comunicarse con la víctima, sus familiares u otras personas. Estas son penas privativas de derechos que están previstas ahí y que yo recuerdo cuando llegué a la Fiscalía de la Audiencia Nacional en el año 2006 que no se pedían, porque se consideraban que eran unas medidas aplicables exclusivamente a la violencia de género, la violencia familiar. Oiga, no. Es que el Código Penal establece esto también para los casos de delitos de terrorismo, siempre que se trate pues, de acciones, homicidios, lesiones, coacciones, amenazas, delitos contra la libertad, etcétera, etcétera. Y, bueno, afortunadamente en estos momentos, impartiendo instrucciones internas dentro de la Fiscalía, se ha conseguido unificar los criterios de actuación de los fiscales y hoy es el día que efectivamente estas penas se piden y es importante pedirlas para cuando se termine de cumplir una pena privativa de libertad. Es decir, no puede ser, o sea, la presencia de los verdugos con las víctimas, esa visión directa, de alguna manera aumenta el daño moral que han sufrido, el daño material y luego el daño moral que pueden sufrir precisamente por esta exposición, por esta visión de los autores de estos delitos. También la lucha contra la simbología del terror y contra la permanente presencia en los espacios y lugares públicos de fotografías de terroristas y de pancartas, carteles, pintadas con lemas de apoyo y exaltación a la organización terrorista y sus actividades, ha sido, y creo que con acierto, una de nuestras principales actividades de investigación preprocesal a partir del año 2009. Esto se ha reflejado en las diferentes memorias de la Fiscalía. Y me dirán ustedes, ¿por qué esto empieza en el año 2009? Bueno, yo recuerdo cuando llegué a San Sebastián en el año 1981, pues que uno iba por los pueblos de Hernani, y aquello era un aquelarre de fotografías que nadie quitaba, que ahí permanecían sistemáticamente, pero en cantidades enormes, algo que ahora, en fin, está costando, pero acabará por desaparecer de nuestra vida cotidiana. El tema es ser constante y permanente en esta actividad de retirada. ¿Cuándo comienza esto? Pues comienza en el mes de marzo del año 2009, cuando, yo recuerdo si vosotros lo recordaréis, la colocación de varias fotografías de terroristas de ETA que llevaban pues muchísimo tiempo en la verja del Banco Guipuzcoano de Mondragón. Ahí se organizó un gran escándalo, la noticia alcanzó una dimensión nacional. Y efectivamente a partir de ese momento, yo recuerdo que incoamos diligencias en la Fiscalía y se ordenó a la Archancha, no sé, ciertos rifirrafes, tuve que contarlo, que retirara, se le dio un plazo perentorio de unas pocas horas para que retirara las fotografías de aquella verja. Vaya que se las retiraron, evidentemente. Y a partir de ese momento lo que hicimos fue dar una instrucción general a la Policía Autónoma Vasca de retirar todas las pancartas, carteles con fotografías, con frases de apoyo, con lemas, con, en fin, todo aquello que se pueda reconducir al término de la simbología del terror. Desde entonces hasta ahora, pues fijaros, en el año 2009 se incoaron por la Fiscalía 428 diligencias de investigación, que cada una se refiere a la retirada de efectos, fotografías, pancartas, lemas de apoyo, etcétera, etcétera, en diferentes ayuntamientos o espacios públicos de las comunidades autónomas del País Vasco. En el año 2010, 344. En el año 2011, 173. En el año 2012 llevamos hasta ahora 105 diligencias. Va decreciendo, va disminuyendo. Espero que sea, supongo que será porque va descendiendo la colocación, aunque sigue habiendo fotografías, sigue habiendo lemas, sigue habiendo pintadas, pero desde luego no en las dimensiones que había en el año 2007, 2008, 2009.
poco a poco conseguiremos que eso desaparezca de nuestra vida, la vida para los habitantes de este pueblo. Se han judicializado un buen número de casos, también se han formulado acusaciones por la Fiscalía con un porcentaje importante de condenas. En lo que vamos de año, pues un 90% de las sentencias dictadas por enaltecimiento son sentencias condenatorias y, bueno, pues sabemos que no podemos generalizar o judicializar absolutamente todos los procedimientos, de otras razones porque la mayor parte de las investigaciones sobre la colocación de fotografías, pancartas, etcétera, son autores desconocidos, aparecen un día colgadas en la calle y, salvo que aparezcan huellas dactilares que se están examinando en las pancartas o en las fotografías, evidentemente no sabiendo quiénes son los autores, lo archivamos en la Fiscalía porque quizá es peor el mensaje de archivarlo en los juzgados. De alguna manera eso, el porcentaje de archivo sería muy superior al de investigaciones o al de condenas. Y voy a pasar ahora al tema que comentaba Consuelo Ordóñez, que es el famoso informe que elaboró la Fiscalía de la Audiencia Nacional en el año 2011. La petición de información se canalizó, como sabéis, a través de la Fundación de Víctimas del Terrorismo. Nos entregó un listado inicial con un total de 349 víctimas mortales, lo que representaba, como os decía, aproximadamente un 40% de la cifra total de víctimas asesinadas por la organización terrorista a lo largo de 50 años, 1960-2010. Digo 1960 porque, según los archivos históricos, el primer atentado se comete en el año 60, en el mes de junio, contra una niña de 1 año y medio que se llamaba Begoña Urroz. Y el último, con resultado mortal, se comete en Palma de Mallorca con el asesinato de 2 guardias civiles, Diego Álvarez Aún y Carlos Sáenz de Tejada. Este no está archivado, está investigándose, y yo espero que la Guardia Civil, con su eficacia, consiga finalmente identificar a los autores del atentado. Queda mucho tiempo, evidentemente, estamos hablando de un atentado cometido en el año 2009, por tanto han pasado solamente 3 años y medio, y los plazos de prescripción son todavía muy largos. Tras una ardua búsqueda en los archivos y carpetillas de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, con fecha 13 de diciembre, terminamos el informe, que fue remitido a la Fundación de Víctimas del Terrorismo y a la Fiscalía General del Estado, en el que se establecían conclusiones interesantes. La primera, la relación que hacía referencia a un total de 349 víctimas mortales afectaba a un número global de 270 procedimientos penales. 349, fijaros, de más de 700 atentados y de 866 víctimas mortales, de los cuales 863 son en España, recordar, y 3 en Francia. De ellos, 361 civiles, 195 guardias civiles, 147 miembros del Cuerpo Nacional de Policía, 82 militares, en fin. En ellos se incluyen los 77 asesinatos cometidos en el periodo entre 1960 y 1977. Estos son datos que no figuran en el informe, porque después de hacerlo yo me dediqué buceé un poquito más en los archivos de los atentados cometidos por ETA. 77 asesinatos cometidos en ese periodo que están amnistiados, porque a estos se les aplicó la ley de amnistía, algo que no volverá a suceder. En el periodo de los años 78 a 82 hay 319 víctimas mortales. En el periodo hablo periodos de gobierno, primeros de UCD, el segundo del PSOE, año 82 a 96, 390 víctimas mortales. Periodo de gobierno del Partido Popular, 96-2004, 68 víctimas mortales. Y último periodo del Partido Socialista, entre el 2004 y el 2011,
9 víctimas mortales en España, más 3 en Francia. Los 2 guardias civiles de Capbreton y el brigadier de la policía francesa. En total, 866 asesinatos. Es decir, que casi 800 asesinatos los ha cometido ETA instaurada la democracia. A partir del año 1978. En 46, segunda conclusión del informe. Bueno, ahí tenéis, claro, años en los cuales los atentados terroristas pues eran 1 cada 4 días. Por ejemplo, en el año 1980 hubo 99 víctimas mortales. En el año 1979, 84. En el año 78, 69. En el año 1987, hablo de las cifras más significativas, 53 víctimas mortales. En el año 1991, 45. Y ya en los últimos tiempos, 23 en el año 2000, 16 en el año 2001. Segunda conclusión, 46 casos que afectan a 52 víctimas. En principio no encontrábamos ni antecedentes documentales en la Fiscalía sobre la incoación del procedimiento y, por tanto, sobre la resolución finalmente adoptada. Se ofició a los servicios de información de la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil para que aportasen los datos e informaciones de los que dispusieren y de la información suministrada por los cuerpos investigadores y también por los órganos judiciales territoriales del País Vasco y Navarra, se obtenía la siguiente información. En 35 casos de esos 46, los atestados policiales fueron entregados en los órganos judiciales de los territorios en los que se cometieron, no en la Audiencia Nacional. 21 en Vizcaya, 12 en Guipúzcoa, 1 en Álava y 1 en Navarra, cuando ya en esos momentos la competencia para conocer de los delitos de terrorismo era de la Audiencia Nacional. Así se había establecido en un decreto ley de 4 de enero de 1977. 2 casos de esos se entregaron en la Audiencia Nacional, 1 en la Fiscalía de Burdeos en Francia, y en otros 8 casos no hemos encontrado absolutamente ningún dato. Y hemos buscado, hemos removido Roma con Santiago, pero no ha habido manera de encontrar datos que nos dieran pistas acerca del resultado final de estos asuntos. Tercera conclusión. En 135 casos se había acordado el sobreseimiento provisional, es un término muy jurídico, es un archivo provisional, al no haber sido identificados los autores o partícipes en los atentados. Estos 135 atentados afectaban a 167 víctimas. Es verdad que la mayor parte de ellos se incluyen en ese periodo comprendido entre el año 1978 y el año 1982-83. En los 89 casos restantes, que afectaban a 130 víctimas, se habían dictado resoluciones diversas, bien sentencias condenatorias para autores o cómplices, en unos casos, bien sentencias condenatorias por colaboración, encubrimiento u otros delitos, sentencias absolutorias, autos de sobreseimiento libre por prescripción o fallecimiento, o bien se estaban tramitando los procedimientos contra los partícipes. Así, en estos 89 procesos por atentados, yo explicaba en el informe que se habían dictado 43 sentencias condenatorias para autores y o cómplices en otros tantos procesos que afectaban a 60 víctimas, 13 sentencias condenatorias por colaboración con banda armada, encubrimiento de otros delitos, 29 sentencias absolutorias, se había extinguido la responsabilidad criminal por prescripción en 26 casos y por fallecimiento de los partícipes en 15 casos, fallecimiento generalmente en tiroteo con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y en otros 18 procesos todavía estaban pendientes reclamaciones contra personas procesadas o acusadas, en algunos casos pendientes de juicio, y de la detención de los reclamados. Hay casos, la prueba de que seguimos insistiendo nosotros en asuntos que son muy antiguos, es, por ejemplo, el sumario 12380 del Juzgado Central de Instrucción número 1, un sumario en el que están reclamados por asesinato unos individuos terroristas que están en Venezuela, Barrutia Bengoa y Urteaga. La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional sobreseyó o archivó por prescripción, recurrimos en casación porque había una petición de extradición que a nuestro juicio interrumpía la prescripción y finalmente el Tribunal Supremo, en un reciente auto de 24 de octubre del año 2012, nos ha dado la razón.
ha revocado esa resolución, por lo tanto seguimos reclamándolos y esperamos que algún día se haga justicia, que Venezuela nos los entregue, quizá cuando haya cuando se abra otra fase, otro periodo político, supongo, porque en estos momentos es bastante difícil. Los atentados mortales en los que no se ha podido exigir ningún tipo de responsabilidad criminal a sus autores o cómplices, descartados esos 89 casos donde, bueno, ahí no se han identificado todos los autores o cómplices o partícipes, pero hubo diferentes condenas por delitos distintos. Estos atentados mortales ascienden, como os decía, a 224, de los que 128 fueron cometidos en el periodo 78-82, 83 entre noviembre del 82 y marzo del 96, 12 entre abril del 96 y marzo del 2004, 1 entre abril de 2004 y diciembre del 2011. Se está refiriendo en ese periodo el de los 2 guardias civiles, lamentablemente. Y hay un listado de unas 27 o 28 causas de atentados con víctimas mortales que se refieren a los últimos 20 años, entre el año 1992 y el año 2011. Asuntos que no se pueden considerar prescritos bajo ningún concepto y que si se reabrieran no estarían prescritos, porque no ha transcurrido el periodo. ¿Qué hemos hecho en estos casos? ¿Y qué esperamos incluso hacer con casos más antiguos, si es necesario? Hemos estamos procediendo a la revisión de las causas penales, sobre todo las no prescritas en este momento, que podemos considerar que no están prescritas, a los efectos de solicitar información adicional de los servicios policiales y de valorar su posible reapertura. Y esto ha sucedido ya en varios casos. De los asuntos del año 1992, ahí había cuatro asesinatos, 4 atentados mortales, en los cuales no se habían identificado los autores o los partícipes. Pues de esos 4, 3 hemos conseguido reabrirlos y están en estos momentos en marcha con otras indagaciones. Hay uno que ha sido imposible porque hemos pedido información a la policía y no tiene ninguna información nueva. Hay un caso más del año 97 que se ha reabierto, e incluso algún caso del año 1978, como el de Madariaga, que hemos conseguido reabrirlo y que vamos a intentar llegar hasta el final, al menos, primero porque no está prescrito, y segundo, y si lo estuviera y hubiera información adicional, como formalmente no está prescrito, habría que reabrirlo, practicar las indagaciones necesarias para saber quién lo hizo y en ese caso, si ha transcurrido el plazo de prescripción, tomar esa decisión, pero siempre después de practicar unas mínimas indagaciones e investigaciones para determinar quiénes han sido los autores, cómplices o partícipes de estos atentados. Es decir, que esta revisión se está produciendo, vamos año por año, los del año 92 ya los hemos revisado, ahora entraremos en los del 93, 94 y luego progresivamente en todos para evitar que se produzca la prescripción. Yo en la Fiscalía he designado a 2 fiscales que examinen, se dediquen exclusivamente, aparte del trabajo que tengan, exclusivamente a revisar todas estas causas, las no prescritas y desde luego las anteriores si hay motivos para hacerlo. Si alguien nos traslada información que puede servir para proceder a una reapertura, lo haremos desde luego porque es nuestra obligación como fiscales. En consecuencia, puede suceder que algunas de las causas antiguas se puedan reabrir, se encomendará a las fiscales encargadas de estos asuntos la valoración de cada caso, de qué elementos hay para proceder a esto. En fin, no quiero extenderme más, ese informe está ahí, los datos desde luego no alcanzan el desaliento que se producía con esas 349 víctimas mortales, son unas pocas menos, pero en todo caso la cifra es enorme, la cifra es muy importante. Y comprendo perfectamente que las víctimas pues estén en una situación muy desairada, y yo creo que el propio sistema de justicia penal también. Es verdad que en estos momentos, pues claro, las investigaciones de los servicios policiales son mucho más eficaces, se dispone de muchos más medios, más recursos, más información, de la incorporación de las nuevas tecnologías, de los gabinetes mucho más profesionalizados, científicos, de análisis forenses. Yo lo único que puedo deciros aquí es que la Fiscalía está a vuestra disposición, que tenéis la puerta abierta, que vamos a seguir trabajando para evitar que aquello que pueda prescribir prescriba, vamos a evitarlo, y que en aquellos casos en que se puedan considerar prescritos vamos a hacer, si hay informaciones que sean relevantes, desde luego procederemos a su reapertura al menos para conocer lo que ha pasado.
Yo creo que es importante también para los colectivos de víctimas. Y desde luego sí os aseguro que no puede haber, y eso creo que lo pensamos todos, ni puede haber ni habrá un final del terrorismo sustentado en la impunidad o en la injusticia. Habrá justicia. Y la justicia no es ni más ni menos que la aplicación de la ley penal con todas sus consecuencias a quien han cometido delitos tan graves. Muchas gracias.